Si bien los hermanos influyen bastante en Camila, Camila de por sí era una voz y una fuerza única. Y Camila está hablando públicamente y sin ningún problema acerca de la necesidad del aborto legal. Ese horizonte también hay que explorarlo, ¿no? Cómo era Camila siendo la gestora, ¿no? En una institución y también gestora política y cultural. El 12 de septiembre de 1973, en una visita que hizo desde Cuba, su país adoptivo, pero el país que ella consideraba su país, falleció en Santo Domingo Camila Enríquez Ureña, la hija de don Pancho y de Salomé, y la hermana de Pedro y de Max, una educadora distinguida de renombre internacional, que además despertó el interés intelectual y el interés político por el feminismo. Camila fue una educadora, una mujer dedicada profundamente a educar a generaciones de jóvenes, tanto en Cuba como en otros países de América Latina y en los Estados Unidos. De manera que se está celebrando un seminario de hermenéutica a propósito de este 50 aniversario del fallecimiento de Camila Enríquez Ureña, y lo está celebrando el Centro Pedro Francisco Bono, el Centro Universitario Pedro Francisco Bono, que dirige Pablo Mella y que han auspiciado los miembros de la Compañía de Jesús. Camila, como hemos dicho, es una intelectual, educadora, escritora, feminista, que es uno de los temas que hay que reivindicar desde muy temprano, y cubana, de manera que con este 50 aniversario, que se cumple el 12 de septiembre, estamos y estaremos recordando a Camila y a su familia. La familia Enríquez Ureña es una de las familias más influyentes intelectualmente en la sociedad dominicana. Tenemos, por supuesto, para conversar sobre Camila, a dos intelectuales, Zaida Capote Cruz, que es cubana, es doctora en filología, especializada en estudios de la mujer, es investigadora, ella prefiere que le llamemos investigadora, es coordinadora de la cátedra Gertrudis Gómez de Avellaneda y está especializada en literatura y feminismo del Colegio de México, formada en el Colegio de México y en la Universidad de La Habana. Y contamos con la presencia de Sharina Maillo Pozo, es dominicana, docente e investigadora en la Universidad de Georgia y está participando igualmente en este seminario de hermenéutica a propósito del 50 aniversario de la muerte de Camila Enríquez Ureña. El seminario está dedicado a la horizontalidad del sentido, por el Instituto Superior Pedro Francisco Bono, a propósito de este 50 aniversario. A Zaida y a Sharina le agradecemos que hayan venido y le agradecemos también su disposición para conversar con nosotros. Quiero comenzar con Zaida, la influencia de Camila Enríquez Ureña en Cuba y en República Dominicana. Sabemos que en República Dominicana es mucho menor, pero en Cuba es muy grande la presencia, el recuerdo, la literatura, su influencia en el feminismo y que las mujeres en Cuba se hayan identificado como actores sociales relevantes, no postergados. ¿Qué nos puede contar, Zaida? Exactamente, buenos días y gracias, Fausto. Camila tiene un recorrido, yo decía ayer, muy cosmopolita. Si uno revisa la cronología de su vida, estuvo en muchísimos países, enseñó en Estados Unidos, viajó por América, viajó por Europa, pero efectivamente ella eligió Cuba como su patria íntima, ¿no? Su patria real. Y es muy hermoso porque ayer yo contaba, por ejemplo, que en el año 39, cuando se quería hacer un congreso de mujeres para hacerle frente a la constituyente, no sé si aquí han oído hablar de la Constitución de 1940 en Cuba, que fue una constitución de avanzada, convocaron a Camila para que fuera ella la que convocara a las mujeres de los ámbitos más diferentes ideológicos. O sea, Camila era una figura de unión, de diálogo. Camila misma dice en uno de sus discursos, que además fue muy activa
oradora en los actos políticos de los años 30, 40, hasta el 50 en Cuba, siendo profesora y participante en organizaciones, en asociaciones. Y Camila misma decía que había que escuchar todas las ideas, no porque todas fueran valiosas, pero había que escucharlas y las que no lo fueran, discutirlas. Ya. Entonces yo creo que su influencia fue mayúscula, por ejemplo, con temas específicos de la liberación femenina. Si uno lee Feminismo, su texto fundamental. Es una conferencia. Feminismo es una conferencia, fue una conferencia que ella ofreció en 1939. Una conferencia que ofreció en la Asociación Hispano-Cubana de Cultura y hace una historia de la, vamos a decir, de las condiciones de opresión de la mujer. Pero un dato importantísimo es que uno lee Feminismo hoy, que es un texto, y yo digo texto porque a nosotros nos llega como un texto legible. Ya la conferencia, bueno, fue un momento, pero después se publicó y se ha seguido publicando. Y Camila habla allí y usa términos como, vamos a decir, doble jornada. Dice que el trabajo doméstico es doble para el caso de la mujer, que la mujer es una especie de proletariado, y términos que hoy nos parecen novedades o que fueron descubrimientos de los 70, por ejemplo, ya Camila estaba usándolos, como este de la doble jornada, como lo que el patriarcado del salario, que se habla de la diferencia salarial entre hombres y mujeres, de la valorización del trabajo femenino y el trabajo de la mujer. Estamos hablando de una época en la que la mujer todavía no tenía ni siquiera el derecho al voto. En Cuba sí. Ah, en Cuba sí. Sí, yo siempre digo que el contexto cubano también, yo creo que ella se sentía cómoda en el contexto cubano también porque era un contexto de avanzada. Había ocurrido la revolución del 30, la revolución contra Machado, y ya en el 34 las mujeres tenían derecho al voto. Entonces había habido 2 congresos feministas muy tempranamente, el que ella inaugura es el tercero, en el año 39, y ella militó activamente. Yo decía ayer que ella fue una pensadora, pero fue una pensadora militante, participante, y que colaboró con muchas instituciones en la difusión del pensamiento feminista. Ya, pero aquí se tiene la idea de que Camila fundamentalmente vinculaba el feminismo con la literatura, con la docencia, ese magisterio femenino, que eran mujeres obviamente superdotadas. Claro, eso tiene mucho que ver con Salomé, porque fue una maestra, fue una mujer dedicada a la enseñanza, sufrió mucho, tuvo tuberculosis, pasaron muchas cosas. Pero en el caso de ella, la mujer ella la ve no solamente dedicada a la educación, como sí lo tenía su madre, ¿no? Sí, ella, en el caso de Salomé hay que decir que ella le dedica un discurso en una ocasión en que se le hace un homenaje, y ella dice que Salomé, a quien ella no tuvo oportunidad de convivir mucho con ella porque murió tempranamente, con su madre, sí. Para ella es como un ambiente vital, como una esencia vivificadora, y a veces una puede pensar que es el ejemplo que Camila se puso delante para seguir, ¿no? Su ejemplo. Y en el caso de esto que decías, que a mí me parece muy interesante, ella trabaja mucho la creación literaria femenina. Tiene un trabajo bellísimo que yo recomiendo mucho a los lectores, que se llama La Carta como medio de expresión literaria femenina. Y es bellísimo porque ella estudia las cartas de Sor Juana Inés peleándose con las autoridades de la iglesia, estudia las cartas de Madame de Sévigné, su hija, estudia las cartas de Mariana Alcoforado, la monja portuguesa que sufría de amor, y de Santa Teresa, y siempre califica esas cartas como promovidas por un tipo de amor. El de Santa Teresa el amor divino, el de Mariana Alcoforado el amor carnal. Y Camila dice una cosa interesante: cuando se habla de literatura femenina, a veces se pierde de vista que las mujeres no tenían un espacio de dicción pública, ¿no? Y las cartas, que eran un género íntimo, vamos a decir, pues ahí se sentían más libres, y por eso hicieron grandes obras en esas cartas. Por el epistolario de los Enrique Sureña, que se conoce en República Dominicana, por supuesto, uno se da cuenta que Pedro y Max influyeron mucho y eran gente que estaba orientando a Camila en sus lecturas, haciéndose mutuamente entre ellos recomendaciones. Sharina, ¿qué me puedes decir de esa relación entre hermanos intelectuales que estaban atentos a todo cuanto salía en música, en literatura, en poesía, en cuento, todo, lo clásico y lo moderno? Mira, justo hablábamos ayer y creo que esta mañana de cómo imaginamos la casa de Camila como ya un lugar muy formativo, ¿no? Y con muchísimas presiones quizás, ¿no? De los hermanos, de parte del padre, obviamente el gran legado de la madre, ¿no? Que le deja. Entonces, lo que yo creo
Yo creo que la figura de Camila, de algún modo, y esto lo habla Andrés L. Mateo, cuando habla de la virtud del anonimato, ¿no? Se habla mucho de que quede en el anonimato y dicen que por su modestia, ¿no? Por demás. Y quizás podríamos discutir eso, pero yo creo que si bien los hermanos influyen bastante en Camila, Camila de por sí era una voz y una fuerza única, ¿no? Pedro obviamente tuvo mucho que ver con su educación, me imagino que se encargaban mucho de influirla y demás, de guiarla, ¿no? En los estudios, en las cartas muestra muchísima preocupación por Camila, por los estudios de Camila y demás, pero yo creo que la labor que nosotras estamos queriendo hacer en esto es precisamente honrar esas relaciones familiares y esas posibles influencias, esas influencias, ¿no? Innegables que tuvieron los hermanos, pero también validar solo la presencia de Camila, el cuerpo de Camila, el legado de Camila como un legado que tenía una voz propia, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería, desde mi punto de vista, esa ha sido mi lectura que yo he hecho, porque en muchos momentos yo he visto, y lo hemos discutido también, hay cartas en las que Pedro anima mucho a Camila, pero hay otras en las que la desanima, ¿no? Sí, Pedro tiene sus preocupaciones con Camila. Con Camila. Sí, sí, por supuesto. Y hasta la vigila. Y hasta la vigila, por supuesto. Entonces, también a veces yo me pregunto cómo habrá sido la vida de Camila en un contexto íntimo tan dominado por los hombres de su familia, porque la madre ya era una figura que estaba allí en espíritu y en el legado, pero ya no estaba en cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que había una relación de mucho respeto, si se puede decir, viendo las cartas, en todas las cartas que hemos examinado, pero también, y hoy hablaré un poco de eso, en los poemas, porque Saida hablaba de las cartas, ¿no? En los poemas de Camila, yo creo que hay ahí un hálito de rebelión. Yo creo que hay una especie de rebelión a todo esto. Ella muestra un poco el hastío de ser la guardiana de esta tradición, de que no se le escuche y tal. Entonces, yo me enfoco por ahí, por ese tema con Camila, ¿no? Ustedes que han estudiado la parte de la obra familiar y de Pedro y de Max, especialmente a Camila, deben conocer, por supuesto, la novela ficcionada de Julia Álvarez, en donde plantea unos temas que no se habían hablado públicamente antes, sobre decisiones de Camila, su presencia en Estados Unidos, los cursos que daba, su insistencia en salir de Estados Unidos finalmente, cuando obviamente sale, pero sale acompañada. Viene ¿Qué me puedes decir, Digo, Saida? viene, va a Cuba con Mario Rizzo. Con Mario Rizzo. Hay una foto muy linda que está en ese libro chileno que trajimos, Sí. en que ellas están mirándose así debajo de un árbol. Es una foto muy... que habla mucho. Estás Ahí. hablando de este libro. Sí, Sí. ese libro que fue publicado en Chile por Banda Propia, con una Banda introducción de Lucía Stecher y un prólogo de Alejandra Costamaña que es precioso. Ya, muy bien. Y Mario vino a Cuba y vivían con Papancho, como le decían al padre, vivían los tres en Santiago de Cuba. Santiago Mario de puso Cuba. una academia de danza porque había sido alumna de Isadora Duncan y Camila enseñaba en la Academia del Bar de Santiago. Y esos años fueron años de compañía, pero es curioso porque ahorita decíamos que Pedro incluso vigilaba a Camila. Pedro tenía dudas de que Camila fuera tan trabajadora y autoexigente como era. Y hay un momento en la juventud de Camila en que Pedro la sigue hasta la universidad a ver si es cierto que Camila está estudiando. Y Camila está estudiando efectivamente con sus amigas de la universidad. Sí, claro. Entonces Pedro se había equivocado, ¿no? Supuestamente. Pero esta relación con Marion, que Julia ficcionaliza, pero que parece haber sido sí una relación muy cercana, Muy cercana, y de vivieron pareja. juntas, era una Exacto. pareja. Que es una cosa que es poco reconocida, pero ellas se acompañaron durante mucho tiempo y todavía en el año 60 ya Marion se había casado, las dos habían envejecido, y Camila va a ver a Marion a su casa en Estados Unidos. Estados Unidos, creo que en Tampa o en el sur de los Estados Unidos. Ya. Y ahí se conservan las postales que le mandaba cada año, una relación muy Bien. linda por lo que ¿Y parece. qué lecciones, digamos, podemos sacar de estos textos de Camila? Por la mitad
femenina del mundo. Esa es una conferencia de Camila. Es una frase que sacamos una para frase usarla de como Camila. título, porque Sí. Camila dice en algún momento que las mujeres somos una clase de proletariado, porque eran una clase que estaba bajo opresión. Ya. Entonces ella dice que hay que luchar por la mitad femenina del mundo. Y el libro chileno se llama En sentido horizontal, que es el título que tiene el seminario. El seminario. Porque Camila dice que un gran educador, suponemos que es Aguayo, Sí. Miguel Aguayo, el gran educador cubano, le dice que por qué ya no hay grandes genios como Sor Juana o Avellaneda. Y ella dice que antes era exclusivo el patrimonio de la inteligencia femenina, era muy escaso porque las mujeres no tenían educación. Al extenderse la educación de las mujeres, ya no habrá grandes genios que destaquen, pero es un desarrollo en sentido horizontal, democrático, donde todo el mundo tenga acceso a la educación y a la cultura, y que eso es por lo que hay que luchar. La horizontalidad, la horizontalidad del sentido. Sí. Sí. Exacto. Y entonces, ¿qué se está planteando en el seminario a propósito de estos 50 años de la partida de Camila? En ese sentido, la presencia de la mujer, el espacio de la mujer, la conquista de la mujer, de espacios públicos, políticos, educativos, intelectuales, literarios, poéticos. Y también los diversos campos de visiones que tenemos quizás cada una de las investigadoras que vinimos desde nuestras propias experiencias o situaciones geográficas. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Zaida, que ha tenido mucho más acceso a la Camila cubana, ¿no? Tenemos a Lucía Stecher, que está mirando a Camila desde su perspectiva de Chile, ¿no? Tenemos a Abril, que la está mirando, a Abril Reyes, desde México como pedagoga. Y luego estoy yo, que la veo desde Nueva York, como una figura que quizá en la que encuentro quizás con la que me puedo reflejar, con la que me puedo identificar desde muchos modos, ¿no? No sigo la misma trayectoria, no tengo el mismo linaje que Camila, pero obviamente, pero mi horizonte me permite volver pensar desde mi posicionalidad como dominicana, latina en Estados Unidos, en siglo XXI, y Camila como mirándolo ya desde un modo anacrónico, quizás desde los estudios latinos más contemporáneos, Camila como una latina en Estados Unidos también. ¿Reflexionó Camila sobre la mujer migrante? Mira, no he encontrado, y Zaida aquí me puede ayudar con esto, hasta ahora no he encontrado una reflexión per se en los archivos de Vassar. Por ejemplo, yo estuve 2 años investigando todos los archivos de Vassar, ¿no? Y tengo también que darle muchísimo crédito a Daisy Coco de Filippis, Sí. porque ella inició todo este trabajo sobre Camila hace muchos años ya en Estados Unidos, porque para ella era muy importante recobrar la figura de Camila, rescatarla en Estados Unidos. Y luego el Centro de Estudios Dominicanos también en el 2016 circula una beca que pedía a personas que analizaran el trabajo de Camila, que se aproximaran a la figura de Camila, a los denominados dominicanistas, ¿no? Yeah. Y ahí es donde entré yo de lleno, porque estuve trabajando con el instituto por 2 años y desde desde ese otro horizonte estadounidense es ver esa Camila que luego se ficcionaliza, como bien decías antes, en El nombre de Salomé, y ver las libertades poéticas que se toma Julia Álvarez para hablar de temas muy incómodos que no queremos hablar o que no se han querido hablar históricamente. Fue mucho más fácil que saliera a través de la ficción. Y luego la obra de teatro que se hace, que de eso no se conoce mucho acá, que también lleva el mismo nombre, En el nombre de Salomé, dirigida por José Sayas, y el guionista fue Marco Antonio Rodríguez. Esa obra, allí hay una escena, pero que es como una réplica de esa foto, pero hay un momento de oscuridad en el que están Marión y está Camila en un momento muy ambiguo, como en que no se sabe si va a haber, si va a haber alguna aproximación, algún acercamiento físico, íntimo, y está la sombra de Pedro Enrique. De Pedro. Y el vigilante. El vigilante. Entonces, claro,
eso permite también que pensemos a Camila desde, desde ese horizonte, ¿no? También, bien, si queremos pensar. Qué bueno, Sharina. Zaida, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo y luego vamos a entrar a esa especie de definición de Camila como una mujer casi exclusivamente de la pedagogía. Entonces, eso es importante. Es un tema que ha limitado bastante el conocimiento sobre la dimensión que ha tenido esta mujer intelectual renacentista, digamos, en otro tiempo. Volvemos en un momento en este diálogo sobre Camila Enríquez Ureña. Bueno, Zaida Capote Cruz, que es especialista y que ha conocido, investigadora y que ha estudiado y escarbado en la obra de Camila Enríquez Ureña. Me gustaría saber, ¿es un reduccionismo que perjudica la imagen y dimensión de Camila, dejarla solamente en el área pedagógica? Por ejemplo, como ha ocurrido aquí en República Dominicana. Camila es una educadora y todo está vinculado a ella. Lo que está vinculado con ella es, por supuesto, con la pedagogía. ¿Se reduce solo a la pedagogía, Camila? No, que va, tuvo una vida tan amplia y uno piensa que también cuando se habla de pedagogo se piensa en una personalidad ejemplar. Sí. Y de Camila se dice siempre que era una mujer muy elegante, que caminaba con mucha distinción y eso es muy coherente con eso. Pero esa mujer tuvo, vamos a decir, una vida mucho más amplia, intelectual y activista, ¿no? Porque también Camila participó en muchas iniciativas. Yo estaba pensando, por ejemplo, en las labores de edición que hizo con el Fondo de Cultura Económica y con la Casa de las Américas. Camila fue la creadora de las colecciones de literatura latinoamericana de esas instituciones. Y hay algo que para mí fue un hallazgo. Yo tengo la suerte, que les comento a mis compañeras aquí en el Congreso, tengo la suerte de que en el Instituto de Literatura y Lingüística, donde trabajo en La Habana, están los fondos de la familia Enríquez Ureña, ahí están los papeles, ¿no? Y el otro día encontré una entrevista a Camila del año 67, 1967. Nosotras tenemos el peso, digamos, de que nuestras profesoras fueron alumnas de Camila. Entonces, las profesoras de ustedes fueron alumnas de Camila. Exacto. En Cuba. Luisa Campuzano, Diony Durán, Mirta Yáñez, que nos enseñaron a nosotros, habían sido a su vez alumnas de Camila. Entonces ellas también ven a Camila sobre todo como profesora. Y una de las cosas importantes es ver el contexto en que se movía Camila. Y este espacio, digamos, de Cuba revolucionaria, cuando todo estaba en efervescencia, para mí es un dato importantísimo, del cual voy a hablar hoy, espero hablar hoy en una mesa que le vamos a dedicar a la labor feminista de Camila, y es que en el año 67 en Cuba se estaba preparando el Congreso Cultural de La Habana, que fue un encuentro de intelectuales de todo el mundo que fueron a La Habana a discutir los problemas de la sociedad contemporánea. Y hubo una mesa que se llamó un seminario previo en el 67, el Congreso fue en abril, creo, del 68, y esto es de diciembre del 67, y hay una comisión sobre formación integral del hombre, formulada así, ¿no? El hombre como ser humano. Y ahí había una subcomisión dedicada a la liberación de la mujer. ¿Y quién llevó la voz cantante ahí? Camila Enríquez Ureña. Entonces aparece una entrevista de Camila en la revista Mujeres, que era la revista de la Federación de Mujeres Cubanas, y Camila está hablando públicamente y sin ningún problema acerca de la necesidad del aborto legal, de la atención médica al aborto, por un lado, y de la educación sexual escolar desde edades tempranas, para evitar los problemas que conlleva la ignorancia, ¿no?, de estos temas. Y a mí me sorprendió el hallazgo, porque aunque sepamos, bueno, en Cuba es legal, todo, pero me sorprendió mucho, porque uno imagina a Camila, que además todo el mundo la describe siempre con su collar de perlas, muy distinguida, y Camila todavía, con 70 años que tenía, estaba dando la batalla por los derechos de la mujer, porque en Cuba no había problema con eso, pero ella quería poner el tema en discusión con los intelectuales que venían de otros países. Y yo comentaba ayer con las compañeras que muchas veces nos hablan de las grandes
conquistas de los movimientos actuales de mujeres en mayo del 68, o sea, se ponen fechas como, ¿no?, el movimiento de la liberación de las mujeres en Francia, el movimiento en Estados Unidos, y no pensamos en nuestra propia trayectoria intelectual y política. Que ya en de el las mujeres 67 latinoamericanas. Camila estaba hablando de derechos sexuales y de aborto. Y estaba hablándole a los intelectuales que venían a La Habana para hacer este encuentro sobre cultura y política actual. O sea, ella no estaba tanto reivindicándolo en Cuba, porque en Cuba ya estaba reivindicado, o sea, era como un consenso, pero Camila llevaba la voz cantante en el Congreso para dialogar con los asistentes de otros países, y eso puede que vira un poco las cosas, porque uno dice de repente, un francés que estuvo en el Congreso y escuchó a Camila, a lo mejor llegó a Francia con esa... O sea, siempre hacemos el cuento al revés, ¿no? Sí. Tenemos el virus neocolonial. Sí. Y creemos que todas las ideas geniales salen de Europa y de Estados Unidos. Por supuesto. Y la práctica política y cultural latinoamericana es muy rica, y conocerla nos da también como más autoestima, ¿no? Pues yo creo que Camila contribuyó, y estudiarla cada día más nos viene perfecto. ¿Cuáles son esas otras dimensiones, aparte de la que ya ha mencionado Zaida, del trabajo intelectual de Camila, de Charina? Mira, voy solo a hablar un poquito de feminismo, porque me sorprende, o sea, una de mis grandes sorpresas en Vassar, cuando voy al Vassar College, y fue la gran sorpresa de Daisy Coco de Filippis cuando viajó allí en el 99, yo viajo allá del 2016 al 2018, fue corroborar que los textos de Camila, a pesar de que hay 2 textos traducidos y feminismo se traduce porque lo traduce Daisy Coco de Filippis, no son textos que se estudian en un colegio de Vassar, que precisamente era un colegio de señoritas y que siempre ha tenido una postura muy feminista, tiene un programa de estudios de género, programas de latinoamericana, programas de hispanoamericana, y los textos de Camila simplemente no se estudian. Y a mí me parece que con la vigencia que tiene un texto como feminismo, la vigencia que tiene un texto como Mujer y la cultura, la guerra y la paz, un montón de textos que pueden ser utilizados en diferentes áreas de estudios latinos, estudios hispanoamericanos, estudios de género, me parece a mí, todavía para mí es insólito que esa labor no esté hecha, ¿no? Que no haya un intento por incluirla en los currículos, al menos de Vassar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa vena feminista de Camila yo creo que es algo que todavía en Estados Unidos está muy en ciernes. A Camila se le conoce como la profesora de Vassar, y yo tengo algunos archivos en las que nos hablan de Camila como la hija de. Vassar, o la hermana de. O la hermana de. Sí. Y a Camila en Vassar la utilizaban mucho más o menos para capitalizar su legado, ¿no? Decían hija de fulano de tal, hija de tal. Entonces yo creo que hay que mirar a Camila desde otra perspectiva, ¿no? Y desde la perspectiva como una feminista, una activista política, cultural, y todas las gestiones culturales que hizo, y el trabajo de 17 años en una institución estadounidense. Yo creo que eso hay que verlo. El trabajo administrativo, sus colegas dicen que era una gran administradora, y porque llegó a ser jefa del departamento donde trabajaba, y al parecer gestionó todo de manera impecable, ¿no? Y yo creo que ese horizonte también hay que explorarlo, ¿no? Cómo era Camila siendo la gestora, ¿no?, en una institución, y también gestora política y cultural. Ya. ¿Y qué piensas, Charina, de la valoración que se hace y cómo se divulga la imagen y la historia de Camila en universidades de República Dominicana? ¿Sabes algo? Sé que aquí se le mira mucho más como pedagoga, ¿no? Es la gran maestra, ¿no? Un ejemplo. Yo estuve mirando, no recuerdo, algunas comparaciones hace mucho tiempo con Ercilia Pepín, ¿no? Sí, se le compara un poco con Ercilia Pepín y demás. Y claro, eso es muy válido, porque era una gran maestra, y enseñar era parte de su identidad, ¿no? Eso era parte de quién ella era. Pero yo creo que es que no podemos ver una sola dimensión, ¿no? Creo que es una visión unidimensional de Camila, y yo creo que en República Dominicana debemos despertar a ver estas otras facetas de Camila, y esperamos que este seminario contribuya a eso, porque en los momentos en los que nos encontramos hoy sociales y políticos en torno a los derechos de la mujer, por ejemplo, ver
esto que Zaida va a mostrar hoy, hablar sobre esto que Zaida va a mostrar hoy, nos ayuda a poner a Camila en el contexto actual, ¿no? Porque a veces solemos citar, vamos a citar a Simone de Beauvoir, vamos a citar a Virginia Woolf, ¿no? Tenemos también, pero tenemos aquí en el patio... Pero el movimiento feminista dominicano no reivindica a Camila. Ahí está. Y tengo que ser justa porque hay 100 años de feminismo, se hizo ese compendio, 2 libros. Ese compendio que hicieron Ginetta Candelario, sí. April Mays y Elizabeth Manley con la asistencia de Esther Hernández Medina. Y ahí hay mucho material de Camila que intenta reivindicarla como una figura feminista. Entonces yo creo que eso fue un gran punto de partida. Pero ahora no es solo que el libro esté ahí, ¿qué hacemos con ese material que ya tenemos disponible y tenemos accesible? Bueno, aquí se reivindica, digamos, dentro de la literatura, Abigail Mejía como la gran promotora del feminismo de la historia en la sociedad dominicana. Esa es Abigail Mejía, fundamentalmente. Pero luego hay muy pocas menciones de Camila. Tal vez porque Camila no vivió tanto tiempo aquí, murió aquí, pero no vivió aquí. Hizo su trabajo en Cuba, Zaida. Sí, pero en Cuba ya te digo, es lo mismo. O sea, nuestras profesoras, lo que siempre se habla de Camila es su labor profesoral. Esto que yo califico de un hallazgo, pero es algo que está publicado, o sea, es hallazgo porque siempre nuestro trabajo consiste en ver papeles del pasado, traerlos al presente y entonces declarar algo que ocurrió. Pero muy probablemente la proyección de Pedro y de Max han producido, digamos, un opacamiento de la labor de Camila. No sé si ustedes qué piensan, Sharina. Indudablemente. Y yo creo que... ¿Pero por ser mujer o por ser intelectualmente menos empoderada? No era intelectualmente menos empoderada, era súper empoderada intelectualmente. Sabes, quizás estoy aquí un poco parcializada también, pero para mí el pensamiento de Camila para mí tiene, sin quitarle mérito a los hermanos, para mí en mi experiencia personal y mi experiencia también como investigadora, tiene muchísima más relevancia quizás a ciertos contextos actuales, ¿no? Y sociales muy importantes. Sí. Pero sí que ha quedado, es una figura que ha quedado un poco eclipsada, ¿no? En una sociedad como la nuestra, en la que todavía sigue el una machismo sociedad sigue patriarcal. siendo. Vamos a decirlo tal cual, Sí. ¿no? En este espacio. Entonces yo creo que eso ha influido mucho. Y yo creo, porque claro, yo a veces me pregunto, ¿tendrá que ver con las cuestiones de ideologías políticas, ¿no? También aquí, porque no vamos a entrar en una figura como Abigail Mejía, pero sabemos que las cuestiones ligadas a las políticas de los momentos que había con el feminismo dominicano también. Entonces, Camila era obviamente de una ideología declarada de izquierdas apoyando la revolución cubana, entonces... También no sé si eso todavía en el colectivo, en el imaginario dominicano, hace que la figura de Camila como una mujer, tú sabes que aquí comunista, no socialista, comunista, y que está hablando del aborto, de los derechos de la mujer. Entonces yo creo que es algo que padecen las jóvenes de hoy que están luchando por los derechos de la mujer también, ¿no? Ya. ¿En algún momento ha aparecido alguna objeción, alguna crítica o desdeñamiento de Camila Enríquez Ureña por su preferencia sexual? No, que yo sepa. ¿Ustedes como investigadoras han encontrado en alguna academia algún crítico, alguien que haya conocido su trabajo? De hecho, lo que pasa es el silenciamiento del tema, pero nadie lo niega. O sea, nadie tiene argumentos para negarlo. Ahora, yo creo que el hecho de que Camila sea menos visible que el resto de la familia también tiene que ver con la tiranía de la letra impresa. Ayer mismo discutíamos por qué Camila no publicó libros, porque si uno viene a ver, Pedro no tuvo una vida política activa, pública, como la tuvo Camila. O sea, Camila daba discursos, hay que ver ese año 39, dio como 7 o 8 discursos en Argentina, en Estados Unidos, contra la guerra, era el momento del ascenso del fascismo. O sea, tuvo una participación política muy visible y sin embargo no, y es que siempre juzgamos a las figuras intelectuales por la obra escrita, por los libros, porque Camila, era una cosa que yo decía ayer, no publicó libros
de este tipo con sus trabajos de estos temas, pero sí los publicaba en revistas, o sea, está todo publicado. Ella daba un curso en el Liceum Habanero y eso salía en la revista del Liceum. Esta conferencia de feminismo se publicó en la revista Bimestre Cubana, o sea, los materiales estaban ahí, circularon ampliamente. Y lo que ocurre es que ella sí escribió muchísimos temas literarios, específicamente para la docencia en Cuba. Yo decía que a veces salían incluso sin derecho de autor, porque eran los años en que en Cuba abolimos el derecho de autor, y una colección que se llama Cuadernos H, y publicaba mucho eso. Y quizás sin eso nombres de autor. Sí, algunos salían sin nombres de autor, escritos por los profesores, a veces en colaboración incluso. Entonces también quizás eso, que Camila no tuviera, porque uno dice Pedro Enríquez Ureña, enseguida piensa en los ensayos de interpretación de la literatura, 7 ensayos de interpretación de la literatura latinoamericana. Y así, entonces uno tiene... Y Max, la labor docente de Max fue fundador y director de la Normal de Oriente. Entonces eran muy visibles en otro campo. Creo que crearon también una librería, una biblioteca en La Habana. Entonces eran como muy activos. Pedro fundó una revista en el año 10 en La Habana con Carricarte, que está en el instituto, que es una revista casi manuscrita. O sea, no podían parar de crear, porque efectivamente la casa era una escuela. O sea, todos estaban muy decididos a aprender y a ser mejores. Y Camila misma, yo recuerdo siempre algo que a mí me pareció muy simpático, yo era más joven entonces, y Camila ponía, estoy leyendo un libro que se llama La vida empieza a los 40, voy a aprender equitación y a estudiar ruso. O sea, no se detenía. Ya. Bueno, en las investigaciones que ustedes han hecho han aparecido interpretaciones de críticos sobre la obra de Camila. Ya acabas de decir, Zaida, que ella no publicó libros. Ella publicó libros. Pero me lo has no, dicho, la no dictadura este de la letra impresa redujo la imagen de Camila. Por eso ahora ella ofrecía conferencias. Rescatarlo. Bien, las conferencias que pronunciaba las entregaba y se publicaban en revistas. Exacto. Pero libros elaborados por ella como una concepción de un libro como Max o como No. lo hizo Pedro, no. De hecho, el primer libro de Camila, que es notoriamente un libro de Camila, es un libro que prepara Mirta Aguirre en el año 82, 1982. Póstumo. 5 años después de su muerte. Y se llama Estudios y Conferencias. Ya. 9 años después de su muerte, Sí. porque Exacto, ella murió 9 en el años, porque murió en el 73. 73. Sí. 12 de septiembre es la fecha de la muerte de Camila aquí en Santo Domingo, luego de una operación de la vista. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Ustedes han estudiado ese momento de Camila? ¿Qué hizo Camila en Santo Domingo? A propósito de... Ella, en Cuba se conserva la carta que Camila escribe al ministro de Educación solicitando el permiso para viajar, porque además tuvo que hacer el viaje largo por Praga y venir, o por Europa y llegar a Dominicana. Y Camila dice que viene a encontrarse con la familia, que la familia le insistía mucho en que viniera, en que volviera a Dominicana. Ayer yo contaba un pasaje de sus diarios que es muy emocionante, porque el barco que la lleva a Europa pasa por Puerto Plata, y ella dice, subió el agente de inmigración y me invitó a bajar, pero yo no voy a bajar, porque hay un cartel que dice fe en Trujillo y adelante. En esta ciudad estuve con mi madre cuando era apenas una niña, Sí. y recuerdo sus poemas, y entonces las golondrinas que no vuelven, en fin, no me acuerdo del verso, cita a Salomé, dice, llevo su recuerdo en mi alma, una cosa así, lo conservo, pero no baja a Puerto Plata. No baja en Puerto Plata. No baja. Sí, Salomé en un momento de su enfermedad, de la tuberculosis, tuvo que oxigenarse, necesitaba por prescripción médica la oxigenación y la llevaron a Puerto Plata. Pues ahí entonces es lo que recuerda a Camila niña. Camila era una niña, por supuesto. Es la menor de los 3 hermanos, de los 4 hermanos. De los 4. Porque normalmente nos olvidamos de Frank, que es el hermano mayor y que se dedicó a los negocios, al aseguramiento y que vivió en Estados Unidos, básicamente, ¿no? Max y Pedro son los que desarrollaron una vida más vinculada con la actividad literaria, la política. Ellos defendieron mucho a su padre cuando fue designado presidente provisional de la República. Sí. Y que los americanos se negaron a aceptar esa designación del Congreso Nacional, porque no fue una elección popular, fue una designación frente a una crisis que luego ya derivó en una intervención militar
que no le permitieron en el año 16 asumir la presidencia de la República. Y Max y Pedro se fueron por el continente y a Estados Unidos a ofrecer conferencias y a reclamar, defendiendo la causa dominicana, la soberanía dominicana. Preciso. Sí. ¿Ustedes recuerdan algo de Camila en esa época? Camila estaba estudiando, sí, obtuvo el doctorado en Cuba en el 17, en el 17. ¿no? Sí. Ya, un doctorado en Cuba, se graduó en el año 17. Sí, obtuvo el doctorado allí. Y después hizo otra en el 23, que tuvo otro título. Sí, de pedagogía. De pedagogía. Obtuvo el otro. Que dedicó su tesis a Hostos. A Hostos. A Hostos, Eugenio María de Hostos. Es un homenaje lateral a Salomé también. Sí, claro, porque Hostos era de la casa. Exacto. Sí. Entonces mantuvo esa tradición también ahí en sus estudios. Sí, qué bien. Sí. Camila, Zaida y Sharina, vamos a hacer una última pausa en este diálogo sobre Camila. Camila y Camila. Camila, sí. Camila Enríquez Ureña, una escritora, intelectual, poeta, de una dimensión extraordinaria. Feminista, hay que reivindicar el lado feminista de Camila. Volvemos en un momento. Sharina Mayo, me interesa mucho conocer tu análisis de la dimensión poética de Camila. No se ha divulgado mucho la condición de poeta de Camila, pero haber tenido a Salomé Ureña como madre, la poetisa nacional, y además no solamente porque haya sido declarada poetisa nacional, sino porque los poemas que escribió son poemas definitivamente muy reconocidos y distinguidos, predictorios en algunos casos, incluyendo el poema A mi Pedro. Sí, cuando Pedro apenas tenía unos años, iniciaba. Sí. Entonces, esta dimensión poética no es inevitable. En ellos, yo sospecho que Max escribió sus poemas y que Pedro también, pero como escribió cuentos, como fue crítico también. Sharina, háblame de la dimensión poética de Camila Enríquez Ureña. Es quizás una de las más desconocidas de las facetas de Camila, y yo tengo que agradecerle a Zaida, los esfuerzos de Zaida, porque fue precisamente por los tomos que hizo con el Banreservas que yo conocí la poesía de Camila, ¿no? Porque ahí están compendiados muchos de esos poemas que escribía Camila. Y lo que yo he logrado encontrar en esa poesía es Camila era una mujer muy reservada, y creo que todos lo dicen, y hay muy poco que se sabe sobre su vida personal, pero a mí quizás me ha dado una entrada al mundo íntimo de Camila, ¿no? Quizás unos sentimientos, unas fragilidades, unas vulnerabilidades que no veo, esa fuerza que tienen sus trabajos críticos, por ejemplo, aquí ya se transfigura hacia una especie de vulnerabilidad. Aquí yo tengo acceso a una Camila que se queja, una Camila que dice que ella es la raíz de todo, que en el poema que tengo aquí presente, ¿sí?, habla de que ella es la raíz de todo esto. Y el poema Futuro, por ejemplo, Camila, y te leo solo un verso del poema Futuro. Ángel habló un poquito de ese poema ayer. Ángel Hernández, sí. Y dijo unas cosas maravillosas, ¿no? Hizo unas reflexiones sobre la poesía de Camila, ¿no? Y claro, yo encuentro esto tan vigente porque Camila se pregunta a sí misma: cuando yo haya dejado de existir en la vida, ¿qué se creará con esta materia reunida en mí? Y esta energía, este aliento divino, ¿en qué transformaciones renovará el destino? Hablando de esto, mira en lo que ha renovado esas transformaciones precisamente en un seminario de la horizontalidad, del sentido de múltiples horizontes. Entonces, yo veo esto como Camila, estos cuestionamientos, Camila está de algún modo diciendo ¿qué será de mí? Y yo creo que son preguntas que nos cuestionamos todos, pero hoy en día tenemos respuesta a esa pregunta.
estamos pagando, como decía, había uno de los testimonios, estamos saldando esa deuda con Camila. ¿Y ¿No? se De algún conoce modo. toda la poesía de Camila? Bueno, se conservan unos pocos poemas, se supone que no escribió más hasta que aparezca uno nuevo. Pero hay un poema que se llama Raíces. La raíz. La raíz. Que es este. La raíz. Y ¿Y lo tenemos? lo tenemos, Lo ahora tenemos Charina aquí. lo puede Charina, leer. Yo quería anotar una cosita antes, Sí. y es que Camila, con esto que decíamos de Pedro y Max, que eran como sus tutores, digamos, intelectual, sobre todo Pedro, ella presta sus poemas para que los revisen Pedro, Max Pedro y y Max. Juan Ramón Jiménez, Juan Ramón con quien tuvo Jiménez. una relación con él y con Zenobia Camprubí, su esposa, muy cercana. Y se conservan las notas manuscritas de los comentaristas. De los comentarios de Juan Entonces, Ramón Jiménez. de por Juan ejemplo. Ramón, de Pedro, de Y Max. de Pedro y de Max. Y es muy gracioso, ayer Ángela Hernández comentaba, porque Max, por ejemplo, le dice, dictongación forzada. Y decía Ángela, yo ni sé qué cosa es eso, pero porque eran señalamientos muy técnicos, pero Sí, bueno, el poema técnicos, funciona. sí, claro, Entonces, ella aparentemente no escribió más. Ya. Sí. ¿No escribió más después de esos comentarios? Aparentemente no escribió más ¿La poesía. mutilaron? Aparentemente sí. Y ayer ha venido una joven mexicana, Abril Reyes, que fue, hay que reconocer, la primera que dijo, vamos a conmemorar los 50 años de la muerte de Camila, que hizo su tesis sobre Camila Pedagoga. Y ayer Abril estaba mirando, porque una de las cosas que hizo Camila fue ser jurado de un concurso con José María Chacón y Calvo, que era un crítico cubano muy reconocido, con Juan Ramón Jiménez, que se hallaba en Cuba, exiliado ya, y ella fueron el jurado para hacer una antología de la poesía cubana en 1936. Y ayer Abril estaba revisando y en esa antología hay poemas de Camila. Con un seudónimo. Sí. Ah, con un seudónimo. Sí. Entonces esa es otra línea de investigación que se abre. Pero si La Raíz es el más conocido. Sí, Bueno. incluso La Raíz, luego cuando hacen la adaptación teatral, La Raíz me la pide ¿sí? me la pide el guionista para incluir parte de esto allí. Ya. ¿Podemos leer? ¿Puedes leerlo? Vamos, adelante. La Raíz, sí. La Raíz, 1934, Santiago de Cuba. Sobre los campos danza la gracia de las flores y resuena la verde sonata del follaje. Se han vaciado en el aire mil ánforas de olores, el color fluye y colma las venas del paisaje, mientras mi pie devuelve a la dolorosa tierra el beso de las ramas que rozan mi cabeza. Yo pienso en la raíz que en polvo se entierra, fredental ignorado de la vital belleza, la raíz que en silencio, como madre amorosa, mantiene al fruto, oculta bajo la opaca alfombra y extiende con la rama y eleva con la rosa hacia la luz el lento trabajo de la sombra. Lo externo puede siempre renovarse, la hoja cae, el tallo se quiebra, la flor pierde sus galas, el fruto aguarda una mano que lo recoja, mas la vida no cierra su palpitante olor. Y la planta renace, sí, la raíz atenta, sostiene su latido misterioso y fecundo. Ella nada posee, mas todo lo sustenta, y por sus venas corre la fuerza que creó el mundo. Cierro aquello. Qué bien, hermoso. Y la lectura también, bueno, La Raíz evidentemente que es un poema de la esencia, ¿no? Perdón, un momento que dice, soy la raíz oscura, termina sí, así, ¿no? Así, sí, ¿soy sí. la raíz oscura? Sí, lo que pasa es que aquí me salió, aquí está, mira, henchida de eternidad oscura. Sí, Ya, sí. henchida de, bueno, pues muy bien, es la hija de Salomé. Sí, lo hizo de todo, tiene licencia. Múltiples horizontes. Bueno, ¿cómo tenemos acceso al seminario, a los contenidos, debates, presentaciones del seminario sobre horizontalidad del silencio? La horizontalidad Hermenéutica. Del sentido. El seminario de hermenéutica es el noveno seminario de hermenéutica del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, y van a estar disponibles en YouTube, en la página del instituto también, las imágenes grabadas de todas las presentaciones que se han hecho en las sesiones de discusión, que ha habido bastante público, por cierto. Sí. Ya. Estamos Qué muy bueno, yo contentas. definitivamente agradecidos de ustedes, de Charina Maillo Pozo, que es dominicana, pero que vive e investiga
en Estados Unidos, en la Universidad de Georgia. Sí. Y a Zaida Capote Cruz, que es investigadora de La Habana, doctora en filología, especialista en feminismo y en literatura, Sí. del Colegio de México, ¿no? Muchas gracias a las dos A por usted. ofrecernos esta versión de Camila, una mujer que necesitamos conocer un poco más. Muchas gracias a ustedes. Los dominicanos y las dominicanas. Sí. Y que el feminismo de República Dominicana tiene que asumir no solamente el feminismo que se practica desde el punto de vista de las mujeres, el feminismo de los hombres, es decir, aquí hay hombres feministas, somos Claro, muchos, el yo estoy entre feminismo ellos. busca más felicidad para todos, para hombres y mujeres. De más manera que justicia. muchas gracias, Gracias. Charina, muchas gracias, Zaida, por Gracias, esta Gracias a Fausto, usted. muchísimas interesantísima gracias. conversación, que Gracias. también va a estar en YouTube, ¿eh? Sí, Sí, qué bueno. por supuesto. Genial. Bárbaro. Señores, muchas gracias a ustedes por la compañía. Hasta luego.